Nuestro compañero Martín Rodríguez Yebra. Hola, muy buenas tardes, Martín. Queremos saber Buenas tardes. todo. Queremos saber, qué movimientos políticos más va a haber, si va a seguir sumando carteras a la botonera Sergio Massa, y si se puede ya saber, en relación a su equipo económico, cuáles serían las primeras medidas. Sí sabemos que él quiere más reservas y quiere ajuste fiscal. Martín. Buenas tardes, sí. Está trabajando en este plan que va a anunciar el miércoles. Hay algunas ideas que más o menos se han ido filtrando. Su obsesión sí va a ser la absorción de una mayor cantidad de reservas. No tenemos todavía claro cuáles van a ser las medidas que va a tomar. Hay quienes dicen que él en algún momento vio con buenos ojos la idea de un desdoblamiento cambiario, de ir ordenando la situación cambiaria, algo que hasta ahora, al menos desde el actual presidente del Banco Central, se descartaba por completo. Por el momento Pese sigue en su lugar, más allá de que Massa pueda incorporar gente al directorio. Está terminando de definir el equipo. O sea, hay cosas que ya Massa tienen claro y cosas que todavía no, y que tiene que seguir negociando dentro de la coalición. Tiene mucho poder este cargo. Incluso de la forma en que se produjo el ingreso de Massa al gobierno, es una virtual intervención de la presidencia, ¿no? Claro. En el sentido de que hay muy pocos antecedentes de un ministro que entra en un gobierno y pasa por lo menos a ojos de la opinión pública, a tener más poder que el propio presidente, pero aún así tiene limitaciones que tienen que ver con el resto de la coalición y sobre todo pongo sobre la mesa el nombre de Cristina Kirchner, que si bien estuvo con él, avaló su ingreso, sigue reservándose ese lugar de silencio con el cual destruyó a Silvina Batakis, ¿no? Vamos a Hay ver dos cuestiones, me parece, para ver en este momento tan caliente. Una, el gobierno podía no hacer nada, no lo sabemos, no estaba haciendo mucho, no había mucha gestión, era necesaria un cambio político. Y la otra, me parece, Martín, es que hay un consenso de que llegue Alberto Fernández a terminar el mandato, a un consenso a que no choque el barco, ¿no? Esto me parece que es interesante, que es importante. La forma en la que se produjo la entrada de Massa tiene mucho que ver con un posicionamiento como nunca había habido en los últimos años del peronismo, si querés, encarnado en los gobernadores, sí, en parte en los intendentes, pero sobre todo en los gobernadores que le dijeron a Alberto Fernández, hasta acá llegamos. O sea, si no hay una reacción, y esa reacción puede ser el ingreso de Massa, no era necesariamente el ingreso de Massa, pero era casi la última carta que le quedaba. Si no hay una reacción, le iban a quitar el apoyo y eso iba a desencadenar lo que vos decías, la posibilidad de que Alberto Fernández no pudiera seguir con su gobierno, no pudiera llegar al final del mandato. La incorporación de Massa tiene mucho que ver con esa presión del peronismo, de decir, hasta acá llegamos con este modelo de gestión absolutamente ineficiente. Hay un aval para Massa y la principal función o el principal objetivo que hoy tiene Massa, o por lo menos que la esperanza que deposita el peronismo en Massa, es que consiga hacer llegar a este gobierno a término, que acomode de alguna manera la economía y que les permita ganar a quienes tienen territorios que defender y eventualmente presentar una candidatura competitiva el año que viene. Evitar el desastre. Ese es el primer rol que tiene Sergio Massa al entrar al gobierno en estas condiciones. Martín, hay una característica de este gobierno que va a seguir estando, que es que está como loteado, digamos, el gabinete, algunos de Cristina, otros de Alberto, otros de Massa. Ahora perdió algunos casilleros Alberto, pero lo que sí me parece que es la constante de este cambio es que el que viene lo que quiere es poder hacer cosas. No sabemos qué va a hacer, ni cuánto va a hacer, ni en qué dirección. ¿Qué pasa en el Banco Central? ¿Hay expectativa de que haya un cambio en el Banco Central en las próximas horas? Es un punto clave. Hasta ahora sobrevive Pese. Sabemos que Massa quisiera tener el control del Banco Central. Todavía no hay indicios de que vaya a poder quedarse con ese resorte, pero creo que sería una consecuencia natural si lo que se busca es empoderar al ministro y concentrar la función económica en él, como el propio presidente acaba de decir en el hilo de tweets que sacó para dar su opinión sobre el ingreso de Massa. Sería razonable pensar que puede haber un cambio en el Banco Central. Hoy, de momento, tenemos que decir que Miguel Pese está sobreviviendo en ese cargo. También puede sobrevivir en el cargo y tener un directorio en el que tenga menos peso y empiece a tener influencia Massa de manera indirecta. Eso hay que verlo. Claro. Cristina Kirchner se reservó lugares relevantes, sí, la AFIP, y creo que vamos a empezar a poner el ojo cada vez más seguido sobre la AFIP,
porque recordemos los últimos discursos de Cristina Kirchner en los que ponía en duda la validez del secreto fiscal, entre otras cosas, ¿no? Claro, entonces, poner a un duro... El miedo con la FIP, por lo menos el miedo, los rumores, las cosas que circulan son tener la FIP es tener la información de todos. Tener la FIP es tener la información fiscal de gente del poder, de Exacto. empresarios, de, digamos, de la oposición. Es un lugar muy clave, ¿no? Muy... En manos de un representante, un delegado directo de una líder política que dijo que el secreto no debe ser absoluto y que no debe ser un bien a proteger específicamente y que tiene que estar la información al servicio del Estado, que sabemos que muchas veces el Estado es el partido de gobierno. Bueno, entonces, por eso, recordemos que ella dejaba trascender ¿sí? en algunos casos algunos movimientos de plata que sucedían en la Argentina en tiempos de su Sin gobierno, cuando ella era presidenta, y bueno, ese es el temor también, ¿no? Que se manipule cierta cuestión, cierta información que tiene la FIP sobre los contribuyentes. Y la principal queja que ella vertía sobre Mercedes Marcó del Pont era ese supuesto apego a los secretos que debe respetar una agencia fiscal aquí y en todo el mundo, ¿no? Entonces hay que estar muy encima, y seguramente lo estaremos en los próximos meses, de la gestión de Carlos Castañeto al frente de la FIP. Otro lugar que Massa hubiera querido y también la jefatura, ¿no? de gabinete. No va a controlar la jefatura de gabinete. No es un hombre de su riñón, Juan Mansur. No, pero es un hombre que fue respaldado por los gobernadores. Los gobernadores tienen mucha confianza, lo sienten como un par, por supuesto, porque de hecho lo es, todavía no renunció a la gobernación de Tucumán, aunque parezca mentira. Es alguien que el peronismo hoy... vuelto a unir en esa liga de gobernadores, pidió especialmente tener dentro del gobierno, tener una voz que los represente, y eso va a seguir siendo Juan Mansur. De todos modos, creo que Massa, que fue jefe de gabinete, sabe que el verdadero poder de decisión en un gobierno está, por supuesto, en la presidencia, pero después en el Ministerio de Economía, y por eso él en algún momento desdeñó la posibilidad también de pelear por ser jefe de gabinete y quería el Ministerio de Economía. Quería esa botonera y no la otra. El jefe de gabinete, si hay un ministro de Economía con mucha acción, termina siendo el que convalida y firma las decisiones administrativas que se decidieron en otro lado. Estamos pendientes a ver si vos también estás como nosotros aquí en la redacción de La Nación Más, y supongo que en la redacción de La Nación también, de los anuncios de otros nombres en el gabinete, de los mercados, porque todavía hay que esperar que Sergio Massa deje la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, ahí se encamina Cecilia Moró, pero hay que ver si tiene los votos suficientes para ser elegida, ¿no? Claro. Sobre todo porque, bueno, para la oposición no es la mejor candidata posible, pero hay otros bloques que podrían acompañarle y darle los votos. Tengo entendido que está Cecilia Devana, tu compañera y nuestra compañera también en La Nación, está en Casa de Gobierno, a ver si podemos tomar contacto con ella. Hola Cecilia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Acá ves que estamos esperando las definiciones, sobre todo en primer lugar de Sergio Massa, sobre el rumbo que va a seguir, si hay un diagnóstico, cuál es el diagnóstico, si lo va a comunicar, cuáles serán las primeras medidas, que trascienda, supongo que vos estás sobre estas cuestiones o sobre algún movimiento más en el gabinete, Cecilia. Sí, exacto, María Laura. Hoy en Casa Rosada lo que decidieron es remitirse a lo que dice básicamente Sergio Massa, ¿no? Y es lo que dijo a la salida de Olivos, donde habla de que va a postergar hasta el martes el anuncio de medidas. Va a postergar las medidas, pero viste que en algunas conversaciones informales puede ser que trascienda. ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es lo más importante? A ver, el desafío de Massa, como el desafío del gobierno en este momento, siempre, pero en este momento más que nunca, es hacer algo por la inflación, Cecilia. Esta es la cuestión, la primera de las cuestiones. Sí, exacto. Eso lo tienen clarísimo acá. Es donde apuntan las primeras, en principio, medidas que podrían conocerse este miércoles. Pero te insisto que acá todavía hay hermetismo y es en lo que creo que vamos a empezar a ver los primeros lineamientos, que es un desdoblamiento en la comunicación incluso, si se quiere. Porque desde acá, desde Casa Rosada, toman mucha distancia de lo que van a anunciar Sergio Massa y su equipo. Claro, claro, por supuesto. Toman distancia y eso también nos preocupa, que ya haya una distancia entre ellos, que cada uno se maneje
de modo diferente, ¿no? Exacto, ellos están diciendo, bueno, esperemos, Massa dijo esto, Massa dijo el miércoles, esperemos, démosle tiempo, que pula los nombres, que los anuncie el lunes, que renuncie a la Cámara, que el martes asuma y el miércoles vamos viendo. Ese es un poco el esquema que están hablando varios de los funcionarios que fuimos consultando en el correr de la mañana. Esta data que nos estás dando es importante, la quiero compartir con Martín Yebra también, con Rubén Rabanal, por supuesto que está acá al lado mío siguiendo toda la información, porque que no sea, si es así, si viste que la primera impronta es importante, Cecilia, Martín, y esta primera impronta de que a ver qué hace Massa, como si fuera una isla Massa per se, no trabajando íntegramente o integralmente con el gobierno, Martín. Sí, a ver, lo que queda clarísimo y refleja lo que está contando Cecilia es que hoy hay un ministro que tiene más poder que el presidente. Esto es lo que en la práctica, en los hechos, mientras esta situación, es cierto que el presidente lo puede echar por decreto, pero mientras esto siga así, Massa acumuló, por la forma en que se dio su llegada, una cantidad de poder que hoy, bueno, en la Casa Rosada no están en condiciones de marcarle la agenda o de contar lo que creen que Massa debiera hacer. Y bueno, Massa va a terminar armando un esquema de comunicación propio, porque además es algo que le preocupa mucho y ha trabajado toda su vida siempre en la comunicación y en la gestión de su imagen y de su mensaje, y seguramente la información relevante de la política en los próximos meses, mientras funcione, si es que funciona, la gestión Massa, va a pasar más por el Palacio de Hacienda que por la Casa Rosada. Martín, vos un poco lo decías recién, y me parece que lo que hay que hacer también es un mapa de la nueva realidad de qué es este gobierno. Hoy este gobierno tiene casi 3 cabezas, diría. Una es Massa, claramente, la otra sigue siendo Cristina y el kirchnerismo. La otra me parece que es Mansura, el que los gobernadores, como vos lo explicaste bien, hombre de confianza y le fueron a pedir ayuda. En ninguna de esas cabezas hoy es el presidente. No, el albertismo quedó, hablando de cabeza, jibarizado, ¿no? Claro. Es una conjunción de funcionarios en puestos hoy cada vez menos relevantes y ninguno de los resortes clave de la gestión económica y política está en manos de albertistas. Por supuesto, Alberto sigue siendo el presidente y sigue teniendo la última firma, ¿no? Pero ya sabemos lo dificultoso que fue el uso de esa lapicera tan mentada para tomar decisiones, con lo cual, validando, como validó toda la coalición, de que este esquema de gobierno no funcionaba y que iba hacia el desastre, bueno, hoy es esa realidad que vos describís. Hay 3 sectores y un cuarto que justamente es el de quien tendría que ser el número 1, que es el presidente de la Nación. A ver si hay información en este tuit que publicó hace un ratito nomás Rubén, Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández publicó un tuit que parece de bienvenida. Claro, pero el problema que tiene este tuit, lo compartimos. He convocado a Sergio Massa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece. Después es un hilo, tiene algunas bajadas más, pero me parece que la primera aproximación a esto, no sé, Martín creo que estará de acuerdo, esto lo tuiteó Alberto hace 45 minutos, no ayer, hace 45 minutos. ¿Vos decís que sigue llegando tarde? ¿Qué estás diciendo? Atrasa un día entero este Está atrasando. A ver, ¿qué información está esperando Cecilia Devana? ¿Qué es lo que... ¿Estás ahí, Cecilia? ¿Qué es lo que te quema el bocho en este momento? Porque viste que uno siempre está con algo, buscando algo, los periodistas. Ahí de ese tuit que hacía referencia a Rubén, de ese hilo, hay algo creo que es muy significativo, que es que el presidente le agradece a Silvina Batakis y también a Daniel Scioli por haber aceptado correrse, la gestión y demás. No lo hace así con Gustavo Vélez y con Julián Domínguez, que ayer salieron del gobierno y no quedaron en ningún otro lugar. Vélez renunció antes de que se oficializara el ingreso de Massa, Julián Domínguez renunció después, pero ninguno aceptó ir a otro lado. El presidente, sabemos, le insistió a Vélez para que se quede en el gobierno y Vélez desistió de eso, y creo que es muy significativo que a ninguno de los dos personalmente les agradece. Sí, claro, tenemos una información urgente.
Ahí está, acaba de tuitear información de Sergio Massa. Sergio Massa acaba de tirar un tuit. Suponemos que está en camino, salió de la Quinta de Olivos y dijo: los argentinos y las argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el presidente. Del presente y el futuro del país. Y sigue, ¿no? Es un hilo. No soy ningún salvador, dice. Primero dice energía, proteínas, minerales y en esencial el capital, en especial el capital humano, son claves para el desarrollo argentino y pilares de nuestro lugar en el mundo. Y sigue diciendo: no soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo. Un largo hilo de tuit que estamos leyendo. Voy, dice Sergio Massa en Twitter, a trabajar con alma y vida, sin prejuicios y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento. Y dice después: le agradezco al presidente Alberto Fernández la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del frente de todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera. A ver, Martín, escucho mucho la palabra orden en este tuit, ¿no? El orden, sí. El orden, el orden. A ver si necesitamos tu análisis. Es, bueno, una descripción de lo que él piensa de lo que era el gobierno hasta ahora, ¿no? Un gobierno sin orden, sin planificación y sin coordinación. Entonces, se está planteando esos 3 objetivos en principio como para relanzar el gobierno. Bueno, pero es una descripción muy cabal de lo que él cree y también apela a ese recurso que mucha gente usa retóricamente cuando dice: yo no soy tal cosa, cuando en realidad lo que está afirmando es: todos tienen que ver que sí lo soy, porque cuando él dice no soy un salvador, cuando nadie se lo estaba preguntando, de alguna manera está reafirmando la idea de que, bueno, de que él se siente que llega para tratar de salvar este gobierno que en su propia descripción, traduciéndolo en palabras más llanas, era un desastre en términos de gestión. Cecilia, ¿qué te queda de lo que acabamos de leer, de este tuit de Massa, que vamos a seguir poniendo en pantalla porque es muy largo, es un hilo de tweets y tiene un montón de material para ir viendo hacia dónde va, ¿no? Exacto, a mí lo que me llama la atención es la palabra equipo, que la repite varias veces, y él estaba convencido de eso cuando a comienzos de julio, tras la renuncia de Martín Guzmán, él entendía que no tenía que ser un cambio de nombre nada más e insistía en la posibilidad de que el ministro de Economía tenía que tener bajo su órbita otras dependencias, que es como lo que finalmente se concretó ayer. Él hablaba de que había que trabajar en equipo, que si no era cosmética. Bueno, eso ahora lo tiene. Pero menciona también la palabra energía, y es precisamente uno de los puntos más problemáticos que tuvo la economía hasta ahora por el rol de la CAM, por el kirchnerismo duro, Darío Martínez, Federico Basualdo, con los que no pudo Martín Guzmán y que no entrarían en los cambios que puede haber en las próximas horas o cuando se oficialicen los equipos. Creo que eso es muy significativo también, ¿no? Es importante lo que acabas de marcar, ¿no? Vamos sumando lo que marcamos cada uno de nosotros, Rubén. Dice Martín que hace hincapié en que no es ningún salvador, y esto habla de que quizás en algún punto lo sabe, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? La fuente del opuesto es el opuesto. Exactamente. Y no, lo dijeron los filósofos, no nosotros. Yo hago hincapié en la palabra orden y Cecilia hace hincapié en la palabra energía. Fíjate, energía. Sí, porque acá yo creo que el tema energía es el tema que más le duele y creo que Martín en esto también debe estar de acuerdo, es el tema que más le duele a Massa. Básicamente, a ver, el masismo quiere desde ayer que le digamos, y esto es una cuestión de marketing, que le digamos superministro a Massa. Esto lo está pidiendo el masismo. Cada vez que vos hablas con alguien cercano a Massa, te habla de el superministro, el superministro. La verdad que el Ministerio de Economía, Martín y Cecilia, fue más súper en otras épocas, porque en otros momentos... Época de Cavallo, sí. Con Cavallo, energía y obra pública estaba dentro del ministerio también. Sí. ¿Se acuerdan? Es decir, hay como una cuestión de insistir de Massa, me parece, en temas que son marketineros sobre algunas cuestiones de debilidad. Energía no lo maneja y no lo va a manejar. No nos extrañemos de escucharlo a Massa en cualquier declaración en estos días diciendo no soy un superministro. Exactamente, claro. Creo que eso tiene que ver con este tuit.
Sí, bueno, sí, claramente pasa eso y sí, exactamente. Quisiera él, yo creo, y tal vez siga presionando, tener todavía más recursos en su botonera, ¿no? Vamos a ver si lo logra. Ustedes, como saben, tienen que trabajar y me avisan y nos despedimos desde ya en el momento que les parezca. Les quiero comentar mientras tanto, no sabemos, Martín, en el momento que no estás me avisan, no te preocupes. Pero quiero compartir esta data que trae Damián Dipache acá, que es ¿qué recibe Massa? Porque esto es importante. Nosotros queremos saber qué va a hacer. ¿Qué recibe en términos de números, Damián? ¿Qué podemos sintetizar sobre lo que tiene que resolver Massa ahora? Vamos a sintetizar los números que tendría que estar viendo en esa matriz de tablero de comando Sergio Massa. María Laura, en principio recibe el peor julio en materia de consolidación de reservas del Banco Central de la República Argentina en los últimos 10 años. O sea, las reservas líquidas están muy, pero muy escasas, por lo cual tiene un problema muy grande ahí para resolver. Recibe, por otra parte, una cantidad de pesos colocados en deuda, más base monetaria de casi 12 billones de pesos. Es una locura la cantidad de emisión que se ha hecho para financiar el déficit fiscal. Estos son los problemas reales. Es importante, es un baño de realidad esto. Se suele hablar de los dólares que faltan y dicen quiere reservas, sobran. Pero sobran pesos, hay muchos pesos, hubo mucha emisión. Exactamente. Después hay otra situación, que es el déficit. El déficit fiscal, que Bateki dice, bueno, vamos a bajarlo, efectivamente se había comenzado un camino para bajar ese déficit, pero no había meta de cómo bajarlo ni qué se iba a hacer para bajarlo. Y ahí entra la palabra subsidios. Los subsidios en la energía, y a mí me parece clave esto, que Martín Guzmán dejó con un recorte respecto de un periodo anterior a la guerra Rusia-Ucrania, ¿alcanzarán para recortar ese déficit? ¿Por qué lo digo? Porque para que vos te des una idea, en el mes de junio, se emitió 1,2 billones de pesos. Y en definitiva, lo que terminó sucediendo es que ese recorte de subsidios por energía implican solamente 88.000 millones de pesos. O sea, las cuentas están muy complicadas. Pero esto es importante porque está Cecilia que dio en la tecla, y la quiero sumar porque dijo la palabra energía, ¿no? La palabra energía, Cecilia, nos está dando los datos de qué encuentra en relación a la energía. Encuentra un gran problema, que tiene que resolver ahora, ¿no? Exacto, porque, a ver, el gobierno viene insistiendo desde hace tiempo, julio, agosto y hasta septiembre incluso, son como los meses más críticos con lo que es el consumo de energía, lo que tiene que pagar en dólares el gobierno para importar. Entonces, esos son meses que ellos consideran cruciales. Bueno, habrá que ver qué logra hablar Sergio Massa con Darío Martínez, Federico Basualdo, insisto, dos personajes centrales del cristinismo, del camporismo, el kirchnerismo duro, que siguen firmes en sus cargos y nada indica que vaya a cambiar, ¿no? O sea, el gobierno cifra sus expectativas en respecto de energía en lo que va a ser el año que viene, si efectivamente está en marcha el gasoducto Néstor Kirchner. Pero el año que viene es todavía muy lejos para el gobierno, ¿no? Y tiene este problema inmediato. Concluir ya, bueno, julio que está concluyendo, agosto y parte de septiembre, donde la demanda energética es muy alta. Cecilia, seguimos en contacto con vos durante toda la tarde, por supuesto, como siempre estarás buscando información y definiciones. Muy importante contarles que enseguida les vamos a contar, hay mucho ruido, se está hablando mucho de nosotros en el mundo entero, en el mundo entero se está hablando y toda la información la tiene Mariana, pero tenemos información urgente sobre el dólar que se sigue moviendo, estamos siguiendo los mercados bien de cerca, Rubén.